Seguimos en esta mesa de análisis político especial con Fernanda Boidi, Federico Irarrázaval, Ernesto Nieto y Camila Ceballos. Vamos a este segundo enfoque que nos proponíamos para la mesa hoy. Bueno, porque con la instalación del nuevo Parlamento, aparte de las preguntas que genera su configuración inédita, como veíamos recién, ¿cómo vienen analizando este otro aspecto? A ver, ¿cuáles son los temas sustantivos que van a ir discutiéndose, sobre todo en los primeros meses de esta nueva legislatura? Fernanda proponía el tema, Federico creo que lo quería enganchar con algo que había mencionado en el bloque anterior. A ver, Federico, ¿empezamos contigo? Bueno, al cierre del bloque estaba un poco la preocupación o el señalamiento, Ernesto, de lo que implica la representación de los legisladores y la diferencia de representación que en general y en un primer análisis siempre vamos al eje geográfico y vamos a decir, bueno, los diputados del interior, los diputados de Montevideo, y es verdad esa mayor presencia del diputado del interior, esa forma diferente de hacer política en el territorio que tiene ser diputado o competir incluso por una banca en el interior que lo que es Montevideo, ¿no? En Montevideo se parece mucho más al rol de un senador que lo que tiene que ver con un diputado del interior. Pero a propósito de esta nueva legislatura, donde 2/3 prácticamente de la misma son figuras nuevas, son figuras que no han ocupado cargos, nos plantea también otro desafío. Bastante de la literatura, y en esto Fernanda sabe mucho este tema porque se basa casi siempre en el caso de Estados Unidos y las constituencies, que son las circunscripciones, son en definitiva a los públicos a los que los legisladores representan, no siempre están asociados a la variable geográfica. Y muchas veces están asociados a variables relacionadas con grupos de interés, por ejemplo. Y en algunas legislaturas nosotros sabemos, ¿no? Bueno, este es el legislador del campo, este es el legislador que defiende los intereses de la Cámara de la Construcción, o este es el legislador que va a apoyar el proyecto Aratirí, o como se llame, el que fuera. Y en definitiva, en este caso, bueno, tenemos 2/3, capaz que mucho menos, ¿no?, de enigmas, de figuras que no sabemos muy bien a quién o a quiénes van a representar o hacia dónde van a inclinar su voto en algunas instancias o en algunos temas que son, por lo que vimos en el discurso de la presidencia de la Cámara y en otros tantos discursos que se han dado, muchos y muy preocupantes. Entonces, bueno, no conocemos los posicionamientos de esos, no conocemos a quiénes van a intentar representar esos legisladores, más allá de la variable territorial. Obviamente que el diputado de Soriano siempre va a votar a favor de los proyectos de Soriano, pero cuando se presente el proyecto de ley de la eutanasia, ¿todos los diputados van a votar en bloque? Por ejemplo, no sé, los diputados del Frente Amplio, ¿todos van a votar? ¿O va a aparecer, no sé, un Andrés Lima que cuando tuvo que votar el aborto dijo que no, y su suplente también decía que no, y hubo que salir a buscar un voto afuera? ¿Va a aparecer, no sé, un Sebastián da Silva que siempre está con el tema del campo y para adelante, los productores rurales, etcétera, etcétera? ¿O van a aparecer otros diputados que defiendan otro tipo de intereses y otro tipo de agenda? Eso es lo que quería más o menos dejar sobre la mesa, y para la discusión que tiene que ver con los temas que van a ser los más importantes de discusión en esta próxima legislatura. Bien, Fernanda. Sí, coincido con lo que dice Federico, y por eso proponíamos este orden de discusión. De hecho, la forma en que está configurada la distribución de asientos en el Parlamento, las propias características de los legisladores que acaban de asumir funciones, seguramente tenga un impacto con la dinámica va a tener impacto en la dinámica legislativa y hasta en los temas que se proponen. Ya vimos a Bordaberry presentando más de una decena de proyectos el propio sábado. Entonces, las dos cuestiones están vinculadas entre sí, ni que hablar de la posibilidad de éxito de cada uno de los proyectos o de los temas sustantivos que se propongan en función de cómo está repartido el poder y de cómo está dentro de cada bloque, dentro de cada partido, dentro de cada fracción incluso, cómo sean los alineamientos en función de cada tema. Hay algunos que son universales, no va a haber problema, pero seguramente haya que trabajar y surcir mucho para lograr acuerdos para llevar adelante otros proyectos. ¿En cuáles estás pensando? Bueno, eutanasia es un caso, y lo que planteaba Federico estaba todo bastante encaminado en la legislatura anterior, pero bueno, claro, lo que plantea Federico es bien importante, porque además es uno de los temas, lo decía Goñi hoy temprano, en los que se reconoce como
una suerte de libertad de conciencia, ¿no? La exacto. disciplina partidaria No cuenta ahí. no entra en ese terreno. Entonces, bueno, habrá que ver qué piensa cada uno de los legisladores nuevos, que son muchos, sobre este tema y cómo piensa votar. Entonces, en algún punto, claro, una nueva legislatura implica barajar y dar de nuevo, ¿sí? Y a veces es retroceder muchas casillas en algunos temas, y en otros es abandonar proyectos que ya estaban preacordados incluso, y en otros es, bueno, oportunidades de mejorar proyectos o de reorientar. Camila. Sí, a mí me parece que Tucci lo decía hace un rato, ¿no? Que van a recibir de los ministros una serie de los ministros designados, sí, una serie de temas que ellos encontraron en la transición. Bueno, eso, más allá de los 3 puntos que se sabe que va a ser como presupuesto. para ordenar, ¿no? Para no superponerse presentando iniciativas, claro, que estén descolgadas de lo que tiene pensado, claro, el ministro. ¿Qué sabemos qué temas va a haber? Bueno, va a estar la rendición de cuentas, la ley de presupuesto y la cuestión del diálogo por la seguridad social, que son 3 grandes problemas, ¿no? O sea, son grandes problemas que tienen que enfrentar esta legislatura y van a pasar. Ahora, después no sabemos cómo va a operar por arena de política pública, que eso es esperable que pase con estas carpetas o esta información que va a tener los ministerios. Entonces, lo que podemos hacer son una serie de conjeturas en función de lo que han trascendido en la prensa. Pero temas, no sé cuál va. Y seguridad, porque seguridad, o viene de gobierno o viene de la oposición. Exactamente. Ese es el único tema donde hay como cierto consenso que va a ser un issue en esta legislatura. Lo que me parece que es un problema, porque estamos todo el tiempo navegando en creo que va a pasar esto, creo que puede llegar a pasar lo otro, y realmente, y esto es algo que el Frente Amplio arrastra para mí desde la campaña electoral, la incapacidad de instalar una agenda, ¿no? Y así como la coalición, el Partido Nacional en el gobierno que está terminando fue muy hábil instalando temas y lo hizo muy bien y lo hizo con la inteligencia que caracteriza a la calle Pou, al Frente Amplio le está costando eso. Entonces tengo la sensación de que en estas 2 semanas, si no logran instalar temas, bueno, hay que poder hacer algo. Ustedes dirían, bueno, están las 48 medidas de Colonia, sí, que a partir de ahí... Sí, pero hay que priorizar. Pero hay que priorizar de eso. Bueno, ¿no? Y el hecho de que se esté haciendo el cabildeo entre los ministerios también da la señal, en el sentido que vos decís, Camila, que bueno, no hay una prioridad que venga del... Claro, ¿cuál va a ser la prioridad? ¿No? ¿Va a ser la seguridad? ¿Va a ser la seguridad social? ¿Va a ser el trabajo? Primera infancia. Son muchas, pero hay que elegir 1, 2, 3, como mucho. El año es muy corto. Y me parece que ese es el gran desafío que tiene el gobierno ahora del electo, de definir 3, 4 temas y no más. A ver, Ernesto, vos, ¿cómo ves lo que decía Federico con estas caras nuevas y esto de barajar y dar de nuevo? Y esto que dice Camila respecto a cuáles son las prioridades en definitiva y por dónde pueden ir. Yo creo que, de verdad, exceptuando las cuestiones que legislativamente sabemos que se van a venir y que ya las mencionaron, creo que lo demás es una gran especulación que podemos hacer. Yo no tengo demasiados elementos, pero con relación a lo que mencionaba Camila, sí creo que sí podemos esperar, porque en la campaña ya quedó en claro, que el estilo Orsi no va a ser el estilo la calle Pou. Su estilo de político no necesariamente es el mismo, y probablemente hasta su estilo de intentar instalar algunos temas en la agenda probablemente tampoco es el mismo. Entonces creo que ahí nos vamos a encontrar con algunas diferencias, y eso no necesariamente puede ser bueno o malo. Muchos de los temas, algunos de los famosos compromisos de Colonia, así como otros temas que son álgidos en nuestra opinión pública, claramente el tema de la inseguridad se lleva a todos los palmares en ese sentido. Yo no sé si realmente van a requerir del nuevo gobierno demasiada cuestión legislativa, por lo menos inicialmente, o si en realidad el encare va a ir por otro lado, mucho más por el de políticas públicas ejecutivas que no requieren demasiado trabajo legislativo. Por eso digo, a mí me parece que ahí hay una cuestión que por lo menos yo tengo mucho más para especular que para dar algún tipo ni siquiera de pronóstico. Sí hay algo que me gustaría advertir a partir de muchas cosas que todos han dicho, que yo también he comentado en el bloque anterior, que es cómo le va a ir a este Parlamento en la sintonía con la opinión pública. A ver. ¿Cómo le va a ir? Porque en realidad los parlamentos, más allá de su concepción y de la filosofía política y demás,
bueno, tienen responsabilidades importantes desde el punto de vista institucional y si hay cosas que no están buenas para la opinión pública es que el Parlamento agregue problemas y que agregue ruidos. Y en realidad en el periodo pasado tuvimos mucho ruido parlamentario. Tuvimos una alta productividad y tuvimos mucho ruido parlamentario. Y en realidad, cuando nosotros miramos los estudios del Latinobarómetro, por ejemplo, nos muestran que nuestro Parlamento no está bien. No está siendo bien evaluado por la opinión pública. Y los que hacemos estudios de opinión pública, cuando miramos cuánto sabe la gente del trabajo, y ahí voy al territorio de nuevo, Federico, de su representante, la gente sabe muy poco. Y eso no está bueno para la democracia. Entonces, no tiene solamente que ver con cuidar la forma, sino que, el periodo pasado tuvimos muchos escandaletes, por ejemplo, en el Parlamento, de diverso tipo. Algunos adentro del Parlamento y otros generados afuera, pero generan ruido. ¿Esa gran renovación va a ayudar a que eso no ocurra o que no ocurra tanto? ¿O en realidad la va a empeorar y muchos parlamentarios con el modo X, ahora con el modo Twitter, van a fomentar esa especie de escandaletes? Eso a mí realmente me preocupa porque veo que hay un distanciamiento cada vez mayor de la ciudadanía, se evalúan mucho mejor otras instituciones que al Parlamento, y los principales responsables de eso son los parlamentarios. Y eso hay que cuidarlo. Sí, una nota sobre eso. Sí, Parlamento y partidos políticos están siempre en el fondo de la bolsa de la evaluación de cualquier institución política, pública, etcétera. También es verdad que esto no es un problema uruguayo. De hecho, a pesar de que que el Parlamento y los partidos uruguayos, en comparación con otras instituciones, reciben menos niveles de confianza en general y reciben peores evaluaciones, están dos cosas, no son deficientemente evaluados y están muy por encima de los promedios regionales. O sea, el que tengamos un sistema de partidos arraigado, estable y demás, ayuda a eso, pero es verdad. Y además, el tono, creo que parte del contraste que advertíamos entre el tono con el que empieza esta legislatura y con el que terminó la campaña, es que la legislatura empieza en la legislatura. Y el modo de vincularse entre los distintos miembros de la legislatura, entre los distintos representantes de los diferentes partidos al interior del Parlamento es muy distinto de lo que se ve en campaña y de lo que se ve en redes. Son pequeños trozos de eso, con intencionalidad o sin intencionalidad, se podrá ir de las manos, a veces sí, a veces será lo que se busca efectivamente, pero es muy distinto. Entonces, ese ambiente de cordialidad, el apoyo que recibió Valdomir, es lo que habitualmente sucede en el Parlamento uruguayo. Y estaría buenísimo que más de eso se pudiera transmitir a la ciudadanía. Yo comentaba creo que en otra mesa, hace muchos años, cuando yo hice mi tesis de doctorado, justamente estudié los vínculos entre los ciudadanos y los partidos y los parlamentos. Y a los ciudadanos no les gusta cuando en los parlamentos hay demasiada confrontación. Tampoco les gusta cuando hay poca, porque sienten que no están haciendo el trabajo. Del mismo modo, no les gusta cuando sienten que el Parlamento es una tranca constante, el famoso palo en la rueda al presidente, pero tampoco aprecian a los parlamentos cuando es un siga constante al gobierno. Entonces, qué difícil, la es visión un delgado equilibrio. Es un delgado equilibrio, pero gobernar es un delgado equilibrio. Ejercer la representación es una gran responsabilidad. A ver, sobre este punto, ¿tienen algo más? O si no, voy con algún mensaje de los oyentes que está interesante. ¿No? ¿Camila o Federico? No, Federico, me parece que... Estoy pensando con qué temas podrían como volver a enganchar o conquistar gran parte de la ciudadanía, ¿no? Con primera infancia seguro. Porque, a ver, todos estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Claro. Podemos tener y ahí diferencias. Va a haber consensos. ¿No? A ver, Lustenberg lideró medidas lideró la discusión y propuso medidas que recibieron apoyo de consenso. Entonces, por ahí puede ir. Está bien. El asunto es que, en general, los partidos y los representantes están de acuerdo en el diagnóstico de los problemas y en que hay que hacer algo. No necesariamente en el cómo. La pregunta es, bueno, el gobierno decide ir
al Parlamento, ¿no? Presentar propuestas de una declaración como muy genérica y reservarse el cómo a la aplicación de política pública ejecutiva, bueno, para eso no necesita el Parlamento. Puede lograr acuerdos mínimos y luego ver cómo se implementa. Es verdad que no necesita tanto el Parlamento, pero sí en el presupuesto, Sí, en el ahí presupuesto. va a necesitar mucho del cómo. Y ahí me parece que se juega mucho la negociación, ¿no? O sea, si hagamos un plan de primera infancia de acá a 20 años, bárbaro, el acuerdo está, el consenso, partimos todo de ahí, pero cómo lo vas a implementar es donde las diferencias ideológicas van a estar y donde la negociación debería emerger con mucha intensidad. Sí. Yo tengo muchas dudas de que ese gran acuerdo ciudadano después se traduzca en algo, ¿no? Creo que estamos un poco acostumbrados a decir la primera infancia como prioridad. Bueno, sí, pero ¿qué le vas a poner adentro? ¿No? ¿Qué pasa dentro de eso? ¿Cuál va a ser la gobernanza, la institucionalidad? Lo mismo con la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Están todos de acuerdo pero después no pasa nada. Entonces, ahí me parece que puede haber un gran tema. A ver, Federico, ¿que ibas a agregar algo? No, digo que también un hecho que se notó el fin de semana, ese es el de las representaciones efímeras, ¿no? Fernanda señalaba, bueno, el aporte de Cristina Lustenberg en todo lo que pudiera ser primera infancia. Bueno, que va Cristina Lustenberg el 1 de marzo y en su lugar asume un artista. Claro. Ya no va a estar ese aporte en la Cámara, digo. Y por poner ese, hay muchos otros, lo señalo porque es uno, pero en definitiva hay muchas de las personas que ingresaron el 15 de febrero, el 1 de marzo se van, y otras tantas, como señalábamos en los bloques anteriores, que se van a ir una vez que asuman las intendencias, y otros tantos que se van a ir para empezar a hacer campaña electoral para sus cargos municipales también, que se juegan en mayo. Entonces, sí, claro, está bien ese ejercicio, pero el otro día vimos tal vez el momento más lindo, más bonito, más emotivo, más de acuerdos, que es cuando se vota la presidencia de la Cámara y todo, ¿no? Decían, no lo conozco, pero lo voy a votar igual, ¿no? Es como el mayor momento de consenso forzado, ¿no? Claro, Sí. viste que a veces no lo conozco y lo voy a votar igual, te lo aplauden, y en otro caso un presidente dice, inviertan acá, no los conozco, y les va espantoso. Entonces, como a veces el desconocimiento depende, en algunos momentos es favorable y en otros no. Pero quiero decir, acá estamos estamos en el inicio. Y es verdad, los diputados y los senadores colaboran mucho más de lo que seguramente los ciudadanos pensamos que lo hacen. Tienen mucho más reuniones fuera del recinto y conversaciones y llamadas y discusiones y acuerdos. Claro, el trabajo de las comisiones es muy destacable. Otro tema es cómo van a quedar integradas las comisiones. Bueno, Con 60 y pico de diputados que es la primera vez que se sientan ahí y va a haber necesariamente este Parlamento tiene una curva de aprendizaje mucho más acentuada que los parlamentos anteriores. Sobre ese punto- Entonces, capaz que demora más en enganchar, ¿no? Demora más en agarrar ese En la ritmo dinámica. de trabajo. Sí, perdón, Federico, sobre ese punto es interesante. El otro día estábamos en una reunión con unos diputados distintos y uno decía, bueno, a mí me llevó prácticamente 1 año y medio, era uno de los que ingresaba en la legislatura pasada, entender cómo funciona el Parlamento, entender cómo funcionan las comisiones, entender cómo funciona el sistema de licencias, entender las designaciones. El reglamento. El reglamento. En la Cámara. Si O sea, podés hablar, si no podés hablar, claro. para interrumpir, para aplaudir, para lo que fuera. Es como todo eso es un proceso otro de mundo. aprendizaje que para el caso de los 64, que estos nuevos que ingresan, va a ser alto, pero para el conjunto del colectivo, de entender y de colaborar con eso, entonces son muchos desafíos que enfrenta esta legislatura, más allá de la cuasi mayoría. Y eso que vienen haciendo cursos y capacitándose. Sí, igual podrían Podría hacer ser más, más. ¿no? Porque nuestro Parlamento tiene algunas dificultades en ese sentido. Entonces, de hecho, Valdomir lo rescataba en su discurso. También lo de estudios, lo del gobierno, no me sale ahora el nombre, que existe, pero que habría que reforzarlo, y las capacidades que tiene el Parlamento también para apoyar la actividad legislativa. Me parece que hay que darle un poco más de trascendencia a esa cuestión. Ahí va a ser muy importante sí. lo que decían, creo, no sé si Fernando o Camila hoy al principio, que es los equipos de asesores que van a tener estos nuevos diputados y senadores y diputadas, porque ahí va a haber que esto va a tener que trabajar realmente como un equipo. Sí. Miren, hablábamos de los temas, ¿no?, que pueden figurar en la agenda del nuevo Parlamento, pero María Luisa planteaba, ¿nadie piensa en la depuración legislativa? Más de 20.000 leyes afectan su propia aplicación y vigencia.
De eso hablaba Ojeda. Ojeda habló en una entrevista que le hicieron antes, decía, bueno, nosotros tenemos una inflación legislativa. Bueno, sí, pero ¿para qué? Cada tanto se menciona esto, sí, ¿no? es De como revisar lo que hay en materia de leyes y bueno, y depurar, sí, efectivamente. Por ahora no ha habido eso grandes... luce mucho más una tarea... por supuesto que termina con un voto de los legisladores, pero es una tarea como para una especie de servicio de investigación parlamentaria que no tenemos, ¿no? Como sí tienen para apoyo, primero para evitar que sucedan estos problemas y segundo después para mantener las actualizaciones necesarias en otros cuerpos legislativos del mundo. Eso es un gran déficit de nuestro Parlamento, de hecho. Ceballos, Ernesto Nieto, Federico Irazábal, Fernanda Boidi, gracias a los 4, un placer y nos reencontramos en los próximos días, si les parece, ¿sí? Un abrazo a los que están a distancia. Gracias. Claro que sí, nos vemos Estamos pronto. en contacto. Gracias. Nos vemos. Fernanda, Camila, gracias y nos vemos prontito. Por supuesto. Hasta la próxima.